dice la Biblia sobre el don de profecía? A continuación te explicaremos con detalles acerca de este maravilloso don espiritual. El don de profecía, según 1 Corintios 12. El sentido básico del verbo griego profeteu es hablar bajo inspiración. Puesto que a menudo Dios revelaba el futuro por medio de los profetas bíblicos, el verbo adquiría el sentido secundario de predecir eventos. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es profetizar según la Biblia? El verbo profetizar tiene dos sentidos correspondientes: revelar por inspiración divina y predecir con certeza como si por inspiración divina. El sustantivo profecía también significa un mensaje inspirado o una predicción del futuro, hecha bajo inspiración divina. En otras palabras, la profecía o el don de profecía puede ser un mensaje inspirado o una predicción del futuro. ¿Estás listo para recibir esta enseñanza a través de la Biblia? Profundicemos. Entonces, en un sentido general, cada mensaje ungido por Dios es una profecía. Véase por ejemplo Ezequiel 37, 4, 9. En esa manera abarca la predicación, las alabanzas y los testimonios. Por definición no se requiere que sea una predicción del futuro. El don de profecía tiene que ver con un mensaje ungido. El guía de Juan en Apocalipsis le dijo: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. En ese sentido todos los creyentes neotestamentarios pueden profetizar. Joel 2:28, Hechos 2:17. El don de profecía es uno de los dones de servicio. Romanos 12:6. Un don específico que no todos poseen. El don de profecía en la Biblia. Y Corintios 12:10 habla de la profecía en un sentido más restringido. Cada creyente debe tener un testimonio ungido. Hechos 1:8. Cada predicador debe predicar el Evangelio bajo la unción del Espíritu. Y Corintios 2:1-4. Sin embargo, de acuerdo a Corintios 12:4-11, hay un don específico de la profecía que no todos ejercen. El don de profecía es equivalente al don de lenguas con interpretación. Este don de profecía es el equivalente del don de lengua seguido por el don de la interpretación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y Corintios 14:4-5. Definiendo el don de profecía según la Biblia. Entonces el don de profecía es un mensaje de Dios tan sobrenatural y tan específico como el don de lenguas y el don de interpretación. Lo podemos definir como el don de un mensaje sobrenatural que viene directamente de Dios en el idioma de la persona que habla y de los oyentes. El capítulo 14 de Enero Corintios dice que la persona que da el mensaje es un profeta. Otra vez, esto es un uso especializado y restringido que se aplica estrictamente a la ocasión. Una persona que da una profecía no es necesariamente un profeta permanente en términos del ministerio quíntuple de Efesios 4:11-16, ese pasaje se refiere al oficio de un profeta. Por supuesto, por definición se espera que alguien que ocupa el oficio de un profeta ejerza el don de profecía en todo momento, pero en este punto estamos hablando del don de profecía y no del oficio de profeta. El don de profecía se puede operar en varias maneras. Puede ser que un predicador hable proféticamente en medio de un sermón mediante este don. Puede ser que alguien en medio de la congregación hable a la concurrencia en un mensaje en el idioma conocido, parecido a la interpretación de lenguas. A veces Dios ungirá a un individuo para dar una profecía a otro individuo, haciendo uso de este don. En un sentido general, cada predicador ungido profetiza cuando predica, pero a veces, durante el transcurso de su mensaje, Dios le dará una palabra directa para la iglesia o para ciertos individuos mediante el don de profecía. Puede ser que a veces el predicador no se dé cuenta completamente de lo que está sucediendo,
pero en otros momentos puede saber que él acaba de hablar una palabra específica para alguien en particular mediante este don. Puede ser que no sepa a quién es dirigida la palabra, o puede ser que Dios le revele exactamente quién es el receptor. Como el ejemplo del sumo sacerdote Caifás nos demuestra, es posible que Dios hable proféticamente por medio de alguien sin que aquella persona se dé cuenta completamente del hecho o sin que comprenda la profecía. Véase Juan 11, 49-52. Ejemplos del don de profecía en la Biblia. Hechos 11, 27-28 provee un ejemplo de don de profecía pública. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En esta manifestación del don, la iglesia en Antioquía respondió a esta profecía al enviar ayuda financiera a los creyentes en Judea, quienes eran relativamente pobres. Las hijas de Felipe. Se conocían a las hijas de Felipe el evangelista por sus profecías. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, Hechos 21:10, ellas tenían el don de profecía. Para ameritar tal mención, su ministerio tendrá que haber sobrepasado lo normal, probablemente ellas predicaban y ejercían este don. Hechos 21, 10-11 ofrece un ejemplo de don de profecía en una profecía personal, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Previamente, algunos discípulos le habían dado a Pablo un mensaje similar. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, Hechos 21:4. El libro de los Hechos dice que Pablo sí fue a Jerusalén, donde fue arrestado. Allí él fue enjuiciado, detenido en prisión por muchos meses y eventualmente enviado a Roma debido a una apelación. Al cierre del libro de los Hechos él estuvo bajo arresto domiciliario. La tradición nos dice que finalmente fue ejecutado en la ciudad de Roma. Sin embargo, no hay indicio de que él fallara a la voluntad de Dios. De hecho, él estuvo totalmente convencido de que Dios quiso que fuera a Jerusalén a pesar de las consecuencias, y sus colaboradores finalmente aceptaron su decisión como la voluntad de Dios, Hechos 21:13. Aplicando una profecía. La historia anterior nos ilustra que solo los receptores de una profecía pueden entender lo que la profecía les significa. Deben discernir si una profecía es de Dios, y si lo es, en qué sentido la profecía les pertenece. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, y Corintios 14:29. Ejemplo de aplicación de profecía. En el caso de Pablo, cuando se manifestó el don de profecía, la profecía actual no era tú no debes ir a Jerusalén, sino si tú te vas a Jerusalén, tendrás que sufrir persecución y arresto. Todos los demás pensaban que esa profecía era el método de Dios de decirle a Pablo que no debería irse a Jerusalén, y ellos le rogaban que no fuese, pero Pablo conocía lo que Dios ya le había instruido. Pablo dedujo correctamente que el propósito de la profecía no era el de cambiar su idea acerca de viajar, sino el de prepararlo para el futuro y de animarlo a que Dios siempre estaría al control a pesar de las circunstancias adversas. La advertencia actual y la predicción de peligro vino por el Espíritu, a través del don de profecía. El propósito primordial de los dones espirituales, en este caso el don de profecía, no es el de ser una autoridad en la vida de alguien, ni de revelar la voluntad de Dios que en otros casos permanecería escondida. En cambio, son parte del proceso de edificación y confirmación. La persona que profetiza, es decir, la que tiene el don de profecía debe tener cuidado de no permitir que sus propios pensamientos afecten la profecía y debe tener cuidado de no formar sus propias conclusiones acerca del significado, para alguien más, de la profecía.
Una persona que recibe una profecía debe tener cuidado de no dejar que sea un sustituto para su propia relación con Dios y su propio juicio. Por ejemplo, si alguien que tiene el don de profecía, profetiza a un individuo, Dios le está llamando a ser misionero al Brasil, el receptor debe evaluar cuidadosamente lo que Dios está haciendo en su vida. No debe de actuar sobre aquella palabra a menos sea la culminación de un proceso en lo cual Dios ya ha tratado acerca del asunto, o a menos que Dios lo confirme por medio de un proceso más amplio de oración y consejos espirituales. El ejercicio de un don espiritual, en este caso el don de profecía, puede sembrar una semilla o servir como una confirmación, pero no sirve como sustituto para la oración, estudio bíblico y consejos pastorales en el hallar la voluntad de Dios. Las profecías no son infalibles como la Biblia. Por supuesto lo que es de Dios es verídico, pero es posible que aún una persona bien intencionada deje que un poco de su propio pensamiento entre en una profecía. Puede elaborar en un pensamiento que Dios dio, o puede mal entender. Oí una vez a un predicador proclamar públicamente que Dios sanaría a cierto individuo quien estaba muriendo de una enfermedad fatal. En mi corazón, yo esperaba y oraba que la palabra fuese cierta, pero no sentí una confirmación. Después que murió la persona enferma, un líder explicó el error de aquel predicador en una manera no juiciosa. Escuchamos hablar la voz de la esperanza. El predicador había errado, pero no de motivos o influencias malas sino por seguir emociones y deseos humanos.